Buenos días, mi nombre es Ana Sánchez y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, cursante de la materia de legislación fiscal. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los ilícitos tributarios. Las sanciones es una penalización no necesariamente monetaria debido a la comisión de una infracción fiscal. Según el Código Orgánico Tributario, en el artículo 89, nos establece que las sanciones, salvo las penas restrictivas de libertad, serán aplicadas por la Administración Tributaria sin perjuicio de los recursos que contra ellas pueden ejercer los contribuyentes o responsables. Las sanciones aplicadas según el artículo 90 del Código Orgánico Tributario son la prisión, que es cuando corresponde aplicar penas restrictivas de la libertad, serán responsables sus directores, gerentes, administradores o representantes. Las multas, que son una pena pecuniaria, el comiso y destrucción de los efectos materiales, objeto de ilícito o utilizados para cometerlo. La cláusula temporal del establecimiento o áreas del mismo. Su soporte es la ordenanza administrativa del ente recaudador del tributo, es decir, el CNIA. La inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. Y la suspensión o revocación de la autorización de industrias o expedios. Es la decisión de la autoridad tributaria, es decir, el CNIA, que aplica al lugar donde esa autoridad ejerce su jurisdicción. Las sanciones utilizadas para los siguientes ilícitos son, para los ilícitos formales, tenemos las sanciones utilizadas para estos ilícitos son las multas y la cláusula temporal del establecimiento. Las sanciones para los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas son la cláusula temporal del establecimiento, la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesionales y la suspensión o revocación del registro y autorización de industria. Para los ilícitos materiales, sus sanciones son las multas y los ilícitos con penas privativas de la libertad. Y para los ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad son las multas y la prisión. Las atenuantes, según Moya 2014, son aquellas causas y circunstancias eminentemente subjetivas que modifican la aplicación de la pena, es decir, son circunstancias que se toman en cuenta en el momento de la aplicación de la pena a favor de las penas que cometió o participó en el ilícito tributario. Son circunstancias atenuantes según el Código Orgánico Tributario en el artículo 95. Nos dice que son el grado de instrucción del infractor, la conducta que el autor asuma o el esclarecimiento de los hechos, la presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario, el cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción, entre otros. Son circunstancias agravantes, según Moya 2014, son situaciones objetivas o hechos que aumentan la responsabilidad criminal y tienen como fundamento el dolor y el peligro de la gente. Permiten una mayor graduación de condena. Las agravantes son contrarias a las atenuantes. Se encargan de aumentar la pena por las situaciones que haya incurrido al acusado. Las circunstancias agravantes, según el artículo 96 del Código Orgánico Tributario, son la reincidencia, la cuantía del perjuicio fiscal, la obstrucción del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria. Los ilícitos tributarios son los actos y acciones que van en contra de las normas tributarias. Según Moya 2014, son las acciones u omisiones tipificadas en el Código Orgánico Tributario y que consiste en el quebrantamiento de la norma. Pueden ser dolorosas o culposas, es decir, son los actos, acciones u omisiones que van en contra de las normas tributarias de índole sustancial o formal. Un ilícito es algo no permitido legalmente ni moralmente. Cuando se viola la ley positiva existen efectos de trascendencia para el derecho. Según el artículo 80 nos dice que, a falta de disposiciones especiales de este título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas del derecho penal, compatibles con la naturaleza y fines del derecho tributario. Los ilícitos tributarios se clasifican en
ilícitos formales, materiales y penales. Las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos y sanciones adicionales a los establecidos en este código. Los ilícitos formales son aquellas violaciones al derecho formal, las cuales manifiestan los mecanismos administrativos de control del cumplimiento de las obligaciones. Según el artículo 99 del Código Orgánico Tributario, los ilícitos tributarios formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes: inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, emitir entregas o exigir comprobantes, llevar libros o registros contables o especies, presentar declaraciones y comunicaciones, informar y comparecer ante la administración tributaria. Un ejemplo podría ser la evasión de los impuestos. En el artículo 108 del Código Orgánico Tributario nos establece que el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica establecida en las leyes y demás normas de carácter tributario serán sancionados con multas de 100 unidades tributarias. En los ilícitos materiales tenemos que son todas aquellas conductas que inducen el incumplimiento de los deberes, es decir, que se refiere al pago de los impuestos. En los ilícitos materiales, según el Código Orgánico Tributario, en el artículo 109, constituye ilícitos tributarios materiales estos deberes: el retraso u omisión en el pago de tributo o sus porciones, el retraso o omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir y la obtención de devoluciones indebidas. Un ejemplo de esto podría ser que el contribuyente establece estrategias para reducir el pago fiscal y aplica permanentemente instrumentos de planificación y control tributarios. Los ilícitos relativos a las especies gravadas y fiscales. Las especies fiscales son aquellos documentos emitidos por el Estado creados con la finalidad que su venta origine un ingreso para el mismo. Un ejemplo podría ser el papel sellado, las estampillas, los timbres fiscales, entre otros. Y las especies grabadas son todas aquellas especies o bienes que, de acuerdo a las normas tributarias, se debe pagar un impuesto para su comercialización, distribución o expedio, es decir, están bajo una regulación del Estado. Los ejemplos podrían ser las especies alcohólicas, el tabaco y cigarrillos, entre otros. Los ilícitos relativos a las especies gravadas y fiscales deben cumplir estos deberes: ejercer la industria o importación de especies gravadas sin la debida autorización de la administración tributaria, vender especies fiscales sin valor, producir, comercializar o expender de especies gravadas o fiscales sin haber renovado la autorización otorgada para la administración tributaria, entre otros deberes. Los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad son aquellos ilícitos que toman en cuenta la gravedad, perjuicio causado y las características propias de las conductas que estén encaminadas a entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Por esta razón, estas conductas son castigadas con prisión. En el artículo 18 del Código Orgánico Tributario constituyen ilícitos tributarios penales la defraudación tributaria, la falta de enterramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la investigación pública al cumplimiento de la normativa tributaria. La insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la investigación pública al cumplimiento de la normativa tributaria y la divulgación y uso de información confidencial. En el artículo 129 del Código Orgánico Tributario nos establece que las sanciones restrictivas de la libertad se incrementarán en el doble para el funcionario o empleado público que en ejercicio o en ocasión de sus funciones participe, colabore o coopere en los ilícitos tributarios penales previstos en el presente Código. En tales casos se impondrá adicionalmente la pena de inhabilitación por término de 5 a 15 años para el desempeño de la función pública. En conclusión, podemos decir que el ilícito tributario es una acción donde dicho sujeto actúa con impericia, inobservancia y negligencia del cumplimiento de su obligación. Por dicha razón, el legislador dicta normas para tipificar la sanción correspondiente a quien decida incurrir en este ilícito.
pues dicho que el incumplimiento afecta al Estado en cuanto a la recepción de los ingresos. Gracias.